Bien amigos, nos encontramos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Gracias Aurelio por estar con nosotros. Ricardo, siempre a tus órdenes, buenas noches. Muchas gracias Aurelio. Bien, hoy vamos a hablar bastante de gas, definitivamente, y vamos a empezar haciéndolo de el, no contrato, convenio, ¿no es cierto? Es el término de lo que va a ocurrir el día de mañana en Quillabamba. Aurelio, coméntanos, ¿cómo va a ser la cosa mañana? Efectivamente, mañana lo que van a firmar es el convenio con relación a la planta de fraccionamiento, ¿no? Pero es, digamos, un pequeño papel en el cual, de cierta manera, pues, datos de los firmantes, ¿no? Pero allí lo concreto es que dan un plazo de casi 4 años para la construcción. Vale decir que en este caso, obviamente, no es este gobierno, sino el siguiente. Están tirando la pelota. Están tirando la pelota porque toda la parte inicial, lo que es el estudio de impacto ambiental y todas esas cosas, la están colocando más o menos hasta que este gobierno finalice. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente es una mesida más, obviamente. ¿Por qué? Porque lo principal o sustancial que allí no se incluye, ¿cómo es que se va a financiar? Vale decir, va a ir al SNIP, va a ser aprobado por Economía y Finanzas, no se dice absolutamente nada. Entonces, lo que ha señalado a la PCM es que ellos harían todas las gestiones, en fin, ¿no? La buena voluntad, no hay que reconocer, ¿no? Hay una buena voluntad tratando de ver. Pero ¿qué pasa? No con buena voluntad es que se van a materializar este tipo de obras, ¿no? Y sobre todo creo que ha sido muy clara, y acá había que enfatizar, repetir algo que ya más de una vez la ministra de Economía y Finanzas fue tajante, ¿no? Y lo que es más, esto se ha visto en la elaboración del presupuesto de la República, que justamente hoy día lo están comenzando a discutir en el Congreso, en este momento. Entonces, eso, por ejemplo, y está la ministra, ¿no es cierto? Y no ha incorporado, ojo, no ha incorporado el Ejecutivo este proyecto. En consecuencia, esto simplemente será seguramente para el presupuesto del 2012, ¿no? Digamos, lo más próximo. Entonces, digamos, lo que mañana se va a firmar es en realidad, ¿qué cosa? Un convenio, bueno, el papel aguanta todo, evidentemente, ¿no? Entonces, para calmar las aguas, y la otra carta de presentación que se está llevando es con relación a lo de Megantoni. Entonces, efectivamente, no se ha aprobado todavía el estudio de impacto ambiental, pero ya autoridades locales acá en Lima han declarado, bueno, que esto será, y mi propio ministro, porque hoy día ingresé a la página del ministerio y se explica justamente con relación, hay un comunicado inclusive, ¿no?, de que hay observaciones técnicas que seguramente serán levantadas las próximas semanas, dice. En consecuencia, lo único que han hecho es retrasar la aprobación del estudio de impacto ambiental, de tal manera que la carta de presentación, la segunda carta del primer ministro hacia Quillabamba, sea, oiga señores, no hemos aprobado todavía Megantoni. Bueno, efectivamente, en este momento todavía no está, pero eso es simplemente cuestión de días o de pocas semanas que esto se va a aprobar, porque ya esto, hay presión de las eléctricas, en este caso al ministerio, para que lo más pronto pueda iniciarse las obras. En consecuencia, dado que TGP ha sido muy clara en señalar que la única vía para poder construir este gasoducto es por Megantoni, punto, así de simple. Entonces, lo único que estamos haciendo es ganar un poquito de tiempo, ¿no? Ok. El tercer punto y principal, que es el que no se va a tocar al parecer, es el de la exportación. Esa es la parte medular en realidad, ¿no es cierto? La parte medular de todo esto que la gente de Quillabamba y del Cusco justamente estuvo reclamando, y el país lo acompañó justamente. Y a la vez también el país se decepcionó cuando tiró la esponja Quillabamba y tan fácilmente se dejó convencer y dejó justamente, ¿no es cierto?, arreada la bandera esta de la exportación, que era el principal punto, porque en este momento, ¿no es cierto?, se está procediendo, se continúa a viento y marea la exportación, y ya sabemos a precios depredatorios que perjudican a la población cusqueña respecto al canon, y esa es una cosa importante. Digamos, como masivamente se está exportando más del doble de lo que consume el mercado peruano, o sea, para que tengamos una idea, 620 millones de pies cúbicos se procesan en Melchorita. El consumo peruano en este momento bordea los 300 millones de pies cúbicos diarios. En consecuencia, más del doble, ¿no es cierto?, se está procesando para la exportación. Pero ¿qué pasa? Como se está vendiendo a precios 6 veces inferiores a los que paga el consumidor local, o sea, el industrial peruano, entonces, lógicamente, el canon que va a recibir, que está recibiendo, ¿no es cierto?, el Cusco en este caso, por la exportación es mínima, pero el volumen es el doble de lo que se está, digamos, consumiendo localmente. En consecuencia, esto, por ejemplo, con relación a las obras que se tenía planificado por parte de los gobiernos, tanto el regional como los gobiernos locales, lógicamente esto van a tener algún efecto, o un gran efecto probablemente. ¿Por qué? Porque los presupuestos que ellos estimaban, ¿no es cierto?, no se van a cumplir en este caso. ¿Por qué? Porque simplemente el canon va a ser tan pequeño, a pesar de que los volúmenes son más del doble de los que se consumen localmente.
pero como el canon, o en este caso las regalías, son mínimas, entonces obviamente sobre un precio de 0,53 céntimos, que es lo que está pagando el exportador, y lo coloca en el mercado internacional a más de $8, sin embargo, le paga al Estado como que estuviese, ¿no es cierto?, vendiendo a 0,53 céntimos. Pero ojo, 0,53 céntimos para la exportación y para el mercado local, o sea, a los industriales locales, o sea, peruanos en este caso, les están cobrando como mínimo $2.54. O sea, imagínate eso, o sea, es algo inconcebible, no sé, más de 5 veces. Entonces, pero también inclusive van hasta $3.21. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que tiene que corregirse. Entonces, ¿qué pasa? No se va a tocar, al parecer, en esta conversación de mañana, ese tema que es fundamental, que el país justamente está atento a esa situación. Y sin embargo, lo que se va a tocar es la famosa planta de fraccionamiento que, como ya hemos demostrado en más de una oportunidad, no tiene asidero económico, no tiene lógicamente asidero técnico porque eso es viable, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista económico no, y eso es como lo ha concebido precisamente el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido muy claro, y eso hay que repetirlo. La ministra Mercedes Arauz fue tajante, no una, alrededor de unas 4 o 5 veces cuando le preguntaron, y dijo, no es viable económicamente. Lo que es más, puede ser viable a través de algún privado, pero ¿qué privado se va a animar a hacer esto, no? Entonces, esa es una situación que debieran considerar la gente de Quillabamba. O sea, digamos, en conclusión, con respecto a la planta de Quepachiato, es un tema que tiene para por lo menos 4 años. Es un tema que no es económicamente viable y por lo tanto será, digamos, una especie de subvención, si cabe la expresión, de una planta con fines sociales. Ese es un poco, finalmente, en cierta manera, lo que sería, digamos, esa planta de fraccionamiento. En cierta manera sí, lo que es más, eso va contra lo que señala la Constitución. Entonces, recordemos que todavía pues está vigente la famosa Constitución del año 93, en que tiene el rol subsidiario del Estado, que impide precisamente este tipo de obras. Entonces, ese es un dilema que se va a encontrar el SNIP. Entonces, cuando vea la parte, digamos, legal inclusive, y no solamente la económica, sino la parte legal, va a ser bastante difícil, ¿no es cierto?, de que eso pueda ser aprobado. Pero concreticemos, este convenio que mañana se firma es clarísimo en sus puntos en cuanto a plazos. Dice, la ejecución del proyecto 3.5, o sea, 3 años y medio, y 135 días para todo lo que es el papeleo. 4 años. Pues. Entonces son casi 4 años. Sí. Entonces, por ejemplo, acá mañana firman, pero con eso, ¿qué cosa es lo que han solucionado? O sea, nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este gobierno se va entre 10 y 11 meses adelante. Entonces, en consecuencia, ¿qué cosa es lo que se está firmando? Se está firmando mañana un documento, ¿no es cierto?, que va a constituir un petardo para el siguiente gobierno, no para este, porque al final, ¿a quién le van a reclamar la ejecución del mismo? ¿No es cierto? Le van a reclamar al próximo gobierno. Entonces, mañana lo que le podrían preguntar al PCM, en este caso al presidente del Consejo de Ministros, es simplemente, oiga señor, ¿por qué ustedes no presentaron en el proyecto de presupuesto que en este momento, o que anoche le podrían decir, se ha discutido y se va a seguir discutiendo en el Congreso? O sea, esto debía ser coherente con lo que se va a firmar, porque realmente el hecho de no haber incluido en el proyecto de presupuesto que el propio Ejecutivo que ha enviado al Congreso, eso ya nos dice, digamos, cuál es la intención, ¿no es cierto? En este caso, pues cumplir con el papeleo correspondiente. En otras palabras, lo único que va a quedar es un poquito de papel y tinta, ¿no? Lamentable, Aurelio. Lamentablemente. Es muy cruda la forma como lo dices, pero es la verdad, ¿no? Hay un dicho que dice, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Parece que sí, lo has dicho, lo has sintetizado, Ricardo, efectivamente. Oye, y bueno, y quería referirme ahora a otro tema, o sea, pero me piden que vayamos un pequeño corte, Aurelio. Regresamos, estamos con Aurelio Ochoa Lencastre, esto es Hora 8, regresamos en breve.